Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos nuestros amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, de Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven en su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, en su canal de televisión, Mega Canal, desde las ciudades de Los Mochis. Hoy tenemos el tema tipos de acompañamiento musicales desarrollados en la danza del Pascole y Venado. Entre los yoremes y los mayos, es la única danza que tiene dos tipos de acompañamiento musical. El primero se compone de un conjunto de dos violines y un arpa, renombrados instrumentos de procedencia europea y enseñados por los misioneros jesuitas a los indígenas. El segundo de los acompañamientos está diseñado por una flauta de dos piezas o de ensamble con tres orificios y un tambor de doble parche, tocado por un solo músico. Los parches del memámfrono son por lo regular de cuero de chivo, más es bien conocido entre los tamboleros, denominación de músicos en lengua yoreme, que es de vientre de asno. Su sonido y consistencia será mucho mejor. Es indudable que el tambor es de procedencia prehispánica. La flauta, en cambio, encierra dos dudas. La primera, si es propia de las culturas precolombinas, incluido el septentrión mexicano, y la segunda, si de existir era tocado de manera simultánea, como ahora con el tambor. La doctora en musicología Leticia Varela, en su estudio de la música de los yaquis, que acompañan sus danzas con los mismos que los mayos, al referirse al uso simultáneo de la flauta y el tambor, nos dice que fue costumbre adquirida seguramente de los españoles, pero tampoco existen crónicas que señalen estas prácticas en América como tradición aborigen, mientras, como se sabe, era muy socorrido en Europa. También agregó que no se ha encontrado en América rastros de flautas precolombinas de dos piezas. Lo más lógico es de suponer que la flauta yaqui, yoreme o mayo sea un modelo evolucionado siguiendo el europeo o un sustituto del aerófono original, si lo hubo. Sin embargo, es una generalidad de escuchar entre los músicos yoremes decir que su bacacusia o flauta y su tambor o tambora son los instrumentos más viejos que tienen y que de ahí da origen a muchas de las melodías que interpretan los músicos de violín y de arpa. Por lo tanto, los sones de flauta y tambor se han dado en llamar los pascolas antiguos o la pascola antigua, pero falta todavía comprobar si ello es cierto, ya que no se ha encontrado antecedentes fiables que los prueben, a no ser que las tradiciones orales de los propios músicos indígenas. Los instrumentos son de manufactura propia, sin incluir los violines que son comprados en el mercado citadino, acondicionando el gusto del ejecutante. En la elaboración del arpa siguen el mismo modelo del siglo XV, pero con decoraciones o saques de la madera a ingenio del propio fabricante. El arpero, para tocar el instrumento, mete el cabezal en su axila derecha para sujetarlo, y el rasgueo de sus aproximadamente 29 cuerdas tienen como fin armonizar la melodía ejecutada por el violín central, llamado mayor, mientras que el otro violinista actúa como segundo durante la pieza. En una muestra de habilidad
y destreza para seguir los cambios de nota que el mayor va ejecutando. Al ser instrumentos importados por los españoles, los naturales no tenemos o no tenían palabras en su lengua para referirse a ellos, ni el músico que los ejecutaba, y se hubiera de adaptar sus nombres del español al yoreme, la avalero, el arpa, alpa o alpalero y su ejecutor. El número de danzantes es muy variado en cada una de las fiestas, pero nunca menos de 2. Debe aclararse que la pascola es la única danza que no se realiza por manda, sino por oficio, que llega a reconocerse a través de diversas presentaciones en sus grupos. Se observan edades muy diferentes, que van desde muy niños pequeños, donde se les va enseñando, hasta los adultos mayores, en condiciones muy diversas, donde se denota aprendices y diestros. La danza se desarrolla por relevos, entrando a bailar de uno en uno. El son se abre con el pascola mayor, si es que se encuentra en ese momento cerca a los músicos, y si no, puede hacerlo cualquiera de sus hermanos o cualquiera de ellos de los mayores. Para el conjunto compuesto por violín y arpa, el danzante pascola principia su ejecución colocando el cuerpo frente a los músicos y flexionando las piernas de varios golpes con un pie o sobre los dos, a manera de saltos cortos, para tomar el ritmo del son, y se adentra de inmediato a sus pasos. En el desarrollo dancístico, el pascola maneja constantemente pisadas complejas, donde intervienen sus talones para realzar el sonido de los tenábares y estructuras combinadas que van de acuerdo a la experiencia que se tiene. Lleva la máscara en la nuca, en el perfil o sobre el hombro. La pregunta es, ¿por qué? La variedad de colocaciones es de acuerdo al gusto o comodidad, restándole importancia de cuándo o cómo opten ponerse la máscara cuando no se utiliza. Si en un tiempo tuvo el concepto de dualidad, no se recuerda. Lo que sí es que la máscara es el accesorio que alude al nombre de la danza y el viejo de la fiesta, por llevar crin de color blanco. Y aunque algunos los ponen de tonalidades distintas, los indígenas más tradicionales afirman que el primero es el original. Sus movimientos coreográficos son simples, bailan frente a los músicos y varían la posición del cuerpo haciendo recorridos circulares y lineales con los pasos que se prestan para ello, pero sin alejarse demasiado del conjunto musical. Cuando el intérprete en turno se agota, cede su lugar a otro danzante para que continúe el son, y así sucesivamente hasta que entra el último de sus compañeros, que despajes de hacer su parte corta, la danza coloca un pie por delante, visible para los músicos, señal que les indica el final del son. Los violinistas y el arpero hacen su fin melódico, entonces todos los pascolas se acercan a ellos haciendo caídas fuertes sobre sus 2 pies, culminándolos con pisadas que reiteran la culminación del grupo. En cuanto concluyen, los violinistas siguen el turno del tambolero, que llama a los danzantes percutiendo el tambor. Los pascolas se le aproximan y el músico aún de inmediato el sonido introduce del aerófano. Ya iniciado propiamente el son, el pascola se coloca la máscara y da principio a la interpretación dancística. La danza en su versión de flauta y tambor representa la conversión del hombre a animal común, más bien se trata de seres míticos, sin identidad definida, de presencias misteriosas e intensas, de esos que el yoreme ubica en sus montes sin saber exactamente de qué se trata, de condiciones más bien sobrenatural. Esta danza es el recuerdo tangible de la danza primitiva. Los danzantes pascolas catalogan el ritmo de sus sones en corridos y cruzados, tiempo de 6 a 8 y de 2 a 4 según Flores Gastelum, y los escuchamos en sus 2 formas de acompañamiento musical. Pero cuando se presentan los segundos interpretados por la flauta y el tambor, su ejecución a la par con la sonaja se vierte más complicado para el danzante, y esta notoriedad es visible aún en pascolas con muchos tiempos en el oficio. Para los sones del tambolero es necesario un dominio total del sistro,
De no ser así, el resto de los movimientos se vuelven torpes y de poca precisión. La pascola antigua se baila también por relevos, solo que aquí cada danzante hace o señala el final de su participación, para de bailar levantando la sonaja frente al músico, en actitudes amenazantes como si fuera a golpearlo. Entonces el tambolero se cerciora observando a los danzantes que no haya quedado ninguno de su parte, y si así fuera no se detiene por completo la música, sino que se repite la introducción en espera de que el siguiente pascola se encuentre preparado para bailar. Terminando el último danzante, el grupo indica el final definitivo y todos los pascolas se acercan para reinterpretarlo y hacerlo lo que se le está manejando. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.